Shavua Tov, Erev Tov, muy bienvenidos, muy bienvenidas a nuestro espacio de estudio semanal del Rambam en este lunes, donde habremos de continuar con esta vieja nueva tarea de poder compenetrarnos un poquitito más del mundo donde la halajá se desarrolla. Quería aclarar ante todo varias de las preguntas que se me fueron formulando durante el día de ayer y de hoy fundamentalmente, acerca de si en esta noche se puede estudiar Torah. Dado que hoy es 24 de diciembre y la cristiandad celebra la Natividad, o la Navidad, eventualmente, muchos rabinos dicen que no se puede estudiar Torah. Y les voy a explicar. Este concepto nace en el ámbito del mundo del hasidismo, tanto del Lubavitch como del Satmer y otras ramas del Hasidut, donde eventualmente ellos prohibieron estudiar Torah en esta noche como para no crear una alianza, ya que la Torah alegra el corazón del hombre, para no crear una alianza justamente con un mundo que también celebra un nacimiento eventualmente, y eso les produce un regocijo y una alegría. En realidad, la noche de hoy es una noche como cualquier otra desde esa perspectiva para la judeidad. Según Maran Rab Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Libraja, no solamente que se puede, sino que es una obligación de estudiar Torah, porque en última instancia este es el arte que ha movido y conmovido al pueblo judío a lo largo de sus siglos de existencia, de sus milenios de existencia, y de una u otra manera esto nos convoca y nos invita fundamentalmente a sumarnos a esa cadena ininterrumpida. Por otro lado, la prohibición de estudiar Torah, también en el mundo del hasidismo, es hasta la medianoche. Quiere decir que a partir de la medianoche, eventualmente, si uno se sentaría a estudiar, como a veces muchos de nosotros lo hacemos, eventualmente también se puede estudiar Torah. Hay una franja horaria en la cual el Hasidut entiende que no se debe enseñar Torah o estudiar Torah, pero bueno, de última instancia quería dejarlo aclarado porque fue una pregunta constante de muchos de ustedes que están aquí participando, y les agradezco de corazón realmente que estemos conectados a partir de ahora y en este momento y en este instante, al menos por esta forma. Así que bueno, muy bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo de estudio del Rambam. Vamos a estudiar Leilui Nishmat para elevar el alma bendita de Zeev Víctor Vinokur, el esposo de la morada Adela, Ben Tzvi y Ana, Zichrono Libraja, de Natalio Tassat, Ben Sofía, Nishmatot Segura Haim, su alma quede ligada a los lazos de la vida eterna, y quisiera evocar a un querido amigo que nos dejó ya hace 2 años, que es Miguel Ashkenazi, Ben Tzvi de Malta, se fue prematuramente de nuestros días, y obviamente estamos recorriendo el periodo de su partida física. Tal vez el mejor recurso que podemos tener para con las personas que amamos, que queremos, que sentimos, que llevamos en nuestro corazón, es tal vez evocarlos a través de las palabras del Espíritu. Entonces, que tengamos un estudio fecundo, y los invitamos a sumergirnos ahora en el capítulo 10 de las leyes de Shabbat, de el Rambam. Para los que se van sumando a nuestro curso, debemos entender, por sobre todas las cosas, que el Rambam, que vive en el siglo XII, muere a principios del siglo XIII, 1204 fallece, es uno de los primeros que esbozan un tratado práctico de lo que es la halajá. Quiere decir, el Rambam, en su genialidad, compuso una obra magistral llamada Yad HaHazakah, la mano fuerte, como evoca ahora el libro de Shemot, acerca de la salida de Egipto, esa mano poderosa. Y esa mano poderosa, Yad, la letra Yud y Dalet, que suman 14. Yod y Dalet, y 14 son la cantidad de libros que abarca su colección de halajá.
Aquí estamos, obviamente, estudiando ahora el tercero de esos libros, que se llama Zmanim, los tiempos. Se refiere a los tiempos sagrados, y el primer tiempo que el Rambam trabaja, recordándoles a todos, obviamente, y a los que se suman, bienvenidos también, hoy, el tiempo de Shabbat. El capítulo 10, empezamos a estudiar la semana que pasó. El Rambam habla a Kosher Kesher Shel Kayamah. Habla acerca de si se pueden hacer nudos. Después vamos a ver la halajá práctica y estudiamos los días jueves, que hemos terminado de estudiar con las señoras los días jueves. Vamos a repasar la halajá práctica que traemos en el primer halajá para poder cotejar ambos conceptos. Decía el Rambam, una persona que ata un nudo, y ese nudo se llama Kesher Shel Kayamah, un nudo que va a permanecer, que va a perdurar. O sea, no es un nudo transitorio, como yo puedo hacer el nudo de mi corbata, por ejemplo, o puedo atar el cordón de mis zapatos, sino que es un nudo Shel Kayamah, quiere decir es un nudo que va a quedar fijo, Be'u Maaseh Uman, y se trata obviamente de la obra, obviamente, como hacían los artesanos, o sea que eran nudos verdaderamente importantes que no se deshacían con el tiempo. Hayab, esa persona obviamente está transgrediendo una parte esencial de las leyes de Shabbat. Por ejemplo, el Kesher HaGamalim, estudiamos el nudo con el cual ataban el hocico del camello para que el camello quede ligado a su estaca en la tierra y que no se mueva, el Kesher HaSapanim, y como todos conocemos, el nudo que tiene que ver con los marineros, el nudo marinero, eventualmente, que es uno de los nudos más fuertes que sostienen, obviamente, la embarcación, pequeña, mediana, no tan grande, por supuesto, se levan anclas o arrojan anclas, pero los nudos que se ataban en los puertos y que los vemos cotidianamente. Eso se llama nudo de Zapanín. Y también los nudos que se hacían en los cordones de los calzados o de los sandalim, de las sandalias, obviamente que atan las personas que lo fabrican eventualmente, todos ellos se llaman nudos que perduran, obviamente porque esa es la sandalia en sí, está conformada por esos nudos. Y todo lo que se asemeja, dice el Rambam, también forma parte de ese escenario. Entonces, el concepto que el Rambam nos continúa enseñando es Aban. Akosher Kesher Shel Kayamah, Beinoma hace human, quiere decir, si yo hago un nudo fijo, como el de mi corbata, otra vez nuevamente pongo el ejemplo, pero no es un nudo que es de artesano, obviamente es un nudo que lo hago con el mejor arte, comillas, no es un arte hacer un nudo de corbata, entonces esa persona queda completamente eximida desde la perspectiva de haber confeccionado un nudo. Y por último, el Rambam me enseñaba en la primera halajá, Bekesher Sheino Shel Kayamah, y un nudo que no es un nudo que habrá de perdurar, y que por supuesto no es obra de un artesano, por supuesto es un nudo que se puede atar desde un principio, insisto con el ejemplo reiterativo, tanto mi nudo de corbata como mi cordón de zapatos, por ejemplo, también. Y si una señora quiere colocarse un cinto eventualmente con una de tela alrededor de su vestido, también lo puede poner eventualmente porque después lo va a liberar. Así que a ese nivel no hay ninguna prohibición de hacer algún nudo, eventualmente con el calzado o con un cinto alrededor. De hecho, la tradición de Chabad, por ejemplo, ustedes vieron que ellos utilizan un pequeño cinturón negro, ¿verdad? Que lo colocan a nivel de su cintura como para separar la parte inferior de la cadera de la parte superior, o sea, la parte del entorno. Como separando toda la parte emotiva, instintiva de la parte espiritual. Bueno, ese nudo tampoco es un nudo fijo, ya que lo atan alrededor de su cintura y hacen dar una vuelta que ni siquiera es un nudo. Muy bien.
Pregunta Ramban en la segunda halajá, Keitzá. Es decir, cómo es que eventualmente se considera un Kesher Shel Kayamá, o sea, un nudo que permanece, que perdura y que no es de un artesano. Entonces dice, Nifsekalo Retsuau Kshara, dice, tenía un cordón que se me interrumpió y yo lo vuelvo a atar, lo vuelvo a unir. O Nifsaka Hebel Ukesharu, o se interrumpió una cuerda y la até. O Shekashar Hebel Betli, o que tenía un balde, un cubo, ¿no? Ustedes me agregarán los comentarios de acuerdo al lenguaje que cada uno sabe utilizar. Un cubo, un balde, y le ato una cuerda a ese balde. O Shekashar Resen Behemá. O tal vez que también ató Resen Behemá. ¿Qué quiere decir? Eh, eh, Le puso como un nudo al animal para poder eventualmente tenerlo pronto para transportarlo al día siguiente de Shabbat. Todos esos nudos van a quedar allí. O sea, lo que até a un cubo o a un balde, lo que le puse al animal, van a ser nudos que van a perdurar, pero no son nudos que se llaman maaseh uman. Uman es artesano, oman. Y entonces no se considera eso. Areise patur. Esa persona está exenta de haber transgredido una de las leyes de Shabbat. También, todos los kesharim, todos los nudos que son parte de una persona simple, que no se dedica específicamente a realizar esos nudos, dejó la dama, koshero tam le kayama. Cualquier persona puede hacer un nudo permanente y tampoco lo está haciendo de una manera artesanal. Todo nudo que no es permanente, si lo hizo eventualmente como un nudo artesanal, por supuesto que eso está prohibido. ¿No es cierto? Esa es la otra cara de la ley. Muy bien, entonces, en la tercera halajá, el Rambam nos lleva ahora hacia las señoras. ¿Y qué dice? Dice, Kosheret Isha Maftehei Echaluk. Quiere decir, la mujer puede eventualmente atar todas las aberturas de su delantal, de su túnica, eventualmente, a pesar de que tenga dos aberturas. Quiere decir, puede unir la parte que va de la derecha, del hombro derecho hasta el hombro izquierdo, y también la que va del hombro izquierdo al hombro derecho. Es decir, puede hacer ese cierre, inclusive, y a veces, en caso de que sea necesario, los puede también abrir, por supuesto, a pesar de que puede sacarse esa túnica eventualmente, si necesita cambiarse después, en su privacidad, la puede sacar sin desatar los nudos. Pero dice, Afalpiche Yesh lo a pesar de que tiene, puede dos aberturas, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Bejutei Sebaja. Aparece aquí un concepto en el Rambam muy interesante. Quiere decir, Jutei Sebaja son el Kisui Rosh, así lo llamaba el Rambam. ¿Y por qué se llaman Sebaja? Porque venían como un entramado de red. Entonces, de una u otra manera, lo llama el Rambam Jutei Sebaja. Entonces, esos Jutei Sebaja, ese entramado de red, eventualmente, que es una cobertura para la cabeza de la mujer, Afalpiche Urra Fui Berroya. A pesar de que quede, obviamente, débil en su cabeza. Débil quiere decir que no queda fijo a presión y se lo puede sacar con facilidad, eventualmente, sin necesidad de que deshaga el nudo, eventualmente. Urretsuot minal besandal. Así también dice todo lo que representa las correas de su calzado o de sus sandalias que se los solían poner sobre la pierna, eventualmente, en el momento que ellas se vestían. Obviamente,
ninguna de estas sandalias o calzados que se utilizaban con correas alrededor de la pierna se consideraban kesher shel kayamá. Obviamente no se consideraban un nudo permanente. ¿De acuerdo? Benodot yain beshemen. Asimismo, las cantimploras, los recipientes de cuero que llevaban adentro o vino o aceite, ¿sí? A veces se les llamaba con el nombre de óderes, eventualmente, a pesar de que tiene como dos saliencias, como si fueran dos orejas, eventualmente, y entonces tiene dos nudos, quiere decir, y alcanzaría con uno solo, también se lo puede abrir en el tiempo de Shabbat, se lo puede también cerrar. Ukdeirash el bazar, asimismo, dice Rambam, una olla que está para cocinar, o ya se cocinó carne, obviamente, y entonces dice Rambam, Falpiche y Jorale Otzia Bazar de Lotatila Kesher, esas ollas venían con una atadura superior para que no se abriera con facilidad y que nadie la pudiera abrir, ni siquiera alguien, un animal, comillas, que podía pasar por la olla, un gato, lo que fuera, y abrir la comida. También eso tenía un kesher, un nudo, y eso se podía, obviamente, liberar con facilidad. Bekosherin Deli Bimshija, dice el Rambam, entonces también se puede atar una cuerda delgada de lino, eventualmente no una cuerda dura, sobre un cubo o sobre un balde, o beavnet de hayutzebo. También en un sombrero o en un gorro, lo que fuera, se puede colocar un pequeño hilo, un pequeño cinto de hilo, pero no vejeme, no con una cuerda eventualmente que sea verdaderamente dura o grande eventualmente. Muy bien, Bekoshrim Lifnei Behema también se puede atar, como decíamos, delante del animal o sus patas para que no se escape, a pesar de que tiene dos izarut, que tiene dos nudos. Obviamente, el animal, para tener la garantía de que no se escapase del corral, un animal de trabajo, de labranza importante, o un animal que podría ser una vaca, por ejemplo, o una oveja, entonces se las ataba con un nudo, obviamente. Behebel Shayata Shurba para, dice, y la soga que estaba atada a la vaca, eventualmente, Kosheró Ebus. Quiere decir, esa vaca que está atada, la tiene atada, ¿a dónde la tiene atada? A el Ebus. ¿Ebus qué significa? Ebus significa el lugar donde el animal tiene su alimento. En ese lugar donde tiene su alimento, es ahí donde eventualmente tiene ligado la cuerda, eventualmente la vaca. Koshro, entonces dice, Yaka Shurba de Bus, Koshro va para. Si estaba esa soga, esa cuerda, atada a ese lugar donde está el alimento del animal, tiene un nombre, pero no me sale el momento en español, seguramente alguno de ustedes ya lo debe saber mucho mejor que yo, eso se llama el bus, que es el lugar donde el dueño pone el alimento del animal. Hay un profeta, el profeta Isaías, precisamente, que cuando habla acerca de la escasa fidelidad que tiene el pueblo de Israel por la fe en su Dios, dice, Yadashor Koneu, el toro sabe quién es su amo, Behamor Eibus Be'alab. Y el burro sabe dónde su amo le ha puesto la comida. Eso se llama Ebus Be'alab, donde el dueño le ha puesto su comida. Y sin embargo, a mí lo yada. Quiere decir, mi pueblo no lo ha sabido nunca. A mí, mi pueblo nunca ha prestado atención, dice Dios, quejándose de una u otra manera amargamente, comillas, de lo que eventualmente la suerte que transcurre por el pueblo judío alejándose de su creador. En el chat, pesebre, sí, yo sé que dice pesebre,
pero, en fin, no me gustaba mucho la palabra de Peseder, entonces por eso trataba de no usarla. Pero bueno, puede ser, pero justo utilizar esa palabra hoy a la noche es también un poquito más complicado, ¿no, Mora Yosef? Entonces, prefiero, ya me entendieron la mayoría. Por eso me está diciendo pesebre y menos hoy. Es verdad. De acuerdo completamente. Así que, pero bueno, está todo bien. Ok, decía entonces, eh, si la cuerda estaba atada al bus, eventualmente lo puede atar a la parada. Cuando lo ya vi Hebel mitoch beitó beikshor paró de bus. Pero en Shabbat no puede traer una cuerda de su casa al corral o al establo y atarla tanto al lugar donde está el alimento y al animal. De Ibayá Hebel Gardi. Y aquí aparece una de las combinaciones que la cuerda esta es la cuerda de un tejedor. Quiere decir, es una cuerda que se ha hecho en condiciones muy especiales y termina siendo una sumatoria de hilos que se van uniendo en forma diagonal, eventualmente, y se hace una cuerda sumamente fuerte e intensa. Entonces, shemutarles al telo, en este caso esa cuerda se la puede transportar. ¿Por qué? Porque obviamente esa cuerda es transportable por lo fuerte que es. La puede traer y atar a la vaca y al lugar de la comida. ¿Por qué? Porque todos estos nudos que la hizo una persona, como que entretejió esa cuerda, se considera una persona no artesana en sí y no son nudos que vayan a perdurar mucho tiempo. Y por eso dice, una vez los ata y una vez los libera, y por lo tanto está permitido atar con ellos en principio. Por lo tanto, cuerdas que sean sumamente fuertes y que sean artesanalmente hechas, eso significa que no se pueden usar. Pero las otras que son más obeg, el gardí, que quiere decir una cuerda que yo he creado con mis propias manos, que no representa una extrema dureza, pero sí representa una cuerda que me sirve temporalmente para atar algo, lo puedo utilizar. La última parte de la tercera alajá, el Rambam habla de jotalot. Jotalot, ¿qué son? Las jotalot son una suerte de canastitas que se hacían con las hojas de palmera. ¿Sí? Nosotros vimos lo que es el lulab, ¿verdad? Bueno, imaginen ahora ese lulab tan alto que le voy sacando las jotalot, las hojas, y voy tomando esas hojas, las voy entrelazando y voy haciendo una canastita de esas hojas. Jotalot shel temarim, ya sea de palmera, de shel grogerot, y también de higos, matir umafkia bejotej benotel beojer. Las puede entonces, dice Rambam, puede liberar si tienen algún nudo, mafkia, también quiere decir, puede sacar los sobrantes de esas hojas, bejoter, y también las puede cortar con un instrumento, benotel, beogel, y las toma y las come. En este caso, obviamente, estamos hablando de que va a comer los frutos, ¿no es cierto? Tanto el dátil como el higo, en este caso, si vienen acompañados por hojas, las puede liberar esas hojas en Shabbat con tal de disfrutar esa comida. Ahora bien, el Rambam, como es su estilo, entonces ahora me cuenta o me va a plantear eventualmente lo que significa la regla general. ¿Y cuál es la regla general? La regla general es, todo aquello que es apto para el alimento de un animal, mutar Shabbat. Está permitido atarlo en Shabbat. Por lo tanto, si se me cortó la correa de mi sandalia en el Carmelit, estudiamos obviamente con las señoras en Shabbat, seguramente muchas de ellas cuando lo escuchen o lo están escuchando ahora, eventualmente se van a acordar, el Carmelit es un lugar donde está prohibido sacar en Shabbat objetos
por determinación de los sabios. Nosotros sabemos que hay dos espacios naturales en la halajá. Uno es mi casa, que se llama Reshut HaYahid, donde cada uno vive, es el ámbito privado. La calle, cuando salimos, es el Reshut HaRabim, es el ámbito público. Muy bien, los Rabbanim han creado, para preservar la santidad del Shabbat, eventualmente un espacio adicional, que se llama Carmelit. Ese Carmelit también es un espacio público, pero que no alcanza a ser el espacio público mismo de la calle en sí. Y así todo, dicen, todo eso, si se me rompió a mí el cordón de mi sandalia o de mi calzado en el Carmelit, dice, Notel, la persona esa puede tomar gumi o gemi, eventualmente, ¿qué quiere decir? Dice, podría tomar parte de un junco, vamos a suponer elementos naturales, de los cuales se hacían eventualmente pequeñas cuerdas para poder atar, laj, fresco, para que no se rompa, obviamente, a Raúl y Manjal de Ema, que es un junco, esos que los animales están dispuestos a comer, de Jalab, lo puede doblar, de Kosher y puede atar en el lugar donde me quedó rota mi correa, puedo poner allí esa parte de ese junco. Nishmetal o Retsuat Minal de Sandal. Pero si en el caso dice que se me ha corrido, se me ha salido, no que se me cortó, entonces, o que me quedó al descubierto la mayor parte de la pierna, puedo eventualmente volver a poner las correas de mi sandalia en su lugar, solamente que las puedo llevar a su lugar, pero no puedo hacer un nudo nuevamente. O sea que las puedo atar, perdón, las puedo subir alrededor de la pierna y después lo que voy a hacer es ingresarlas, ¿no?, bajo la correa, de manera de no hacer un nudo. Muy bien, esa es la cuarta halajá. Ahora, a partir de eso, viene el Rambam y me habla acerca de la famosa corbata. Eventualmente no sé cuánto uso tenían las corbatas en la antigüedad, en la época de Rambam. Seguramente había una suerte de indumentaria que se asemejaba, obviamente, a nuestra corbata tradicional. Sin embargo, el nombre lo llama por igual, que es la Aniba. Y la Aniba dice mutere, está permitida, dice el Rambam, a pesar de que yo pueda llevarla bien ajustada, ¿no es cierto? Me gusta que fe, obviamente, y puedo yo pretender que esta corbata quede su nudo fijo. ¿Por qué? Porque esa corbata, porque esa corbata no se va a cambiar, o sea, va a quedar siempre con su mismo nudo, y por lo tanto, eventualmente, es de uso por una vez, y eventualmente por 2 veces o por 100 veces, no importa, pero no voy a estar cambiándole el nudo cada tanto. Por lo tanto, a Hebel Shenifzar, entonces si se cortó una cuerda, entonces puedo unir los dos extremos y los ato, obviamente, de Coreja la Meshija, Beonev Aniba. Entonces, si se me cortó la corbata, puedo unir los extremos eventualmente y volver a colocarla. Dice Rambam en la sexta halajá, está permitido atar un nudo que no es permanente para cumplir con una mitzvah. Y esto también es muy interesante, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, y esto incluye desde ya un nudo que sea artesanal. O sea, que también incluye lo que es el nudo artesanal. Y entonces dice, por ejemplo, para que ate un par de cuerdas para poder llegar a medir una de las mediciones que la Torah exige. Por ejemplo, Nimat Kinor Shenifzak, Kosherimotá, si tengo una cuerda de un violín que se cortó eventualmente en Shabbat, y ustedes se preguntan, bueno, pero en Shabbat no se puede tocar la guitarra y el violín. Pero claro, tenemos que pensar que la halajá que está escribiendo el Rambam
Está escribiendo en la época que el día de Shabbat en el Bet HaMikdash sí se ejecutaba música, para nuestra sorpresa, pero había música, como cantamos en el Mizmor Shir y el Yom HaShabbat, ¿cierto? Entonces el Mizmor Shir y Yom HaShabbat, todo Leodot Lashem, ¿verdad? Y allí dice, Ale Azor, Ale Navel, Ale Higayon, Bejinot. Sobre el decacordio, Ale Azor, Azor viene de Aizer, o sea, un instrumento que tenía 10 cuerdas, Ale Navel, el arpa y también el violín. Entonces, ¿qué pasaba si a un leví se le cortaba una cuerda de su violín? Dice Rambam, la podía, obviamente, atar de vuelta en el Mikdash. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todos los que son los elementos subsidiarios de un corbán, de un sacrificio, que acompañaban, el sacrificio acompañaba la música, acompañaba el canto, acompañaba la plegaria. Entonces, de una u otra manera, esto representaba una necesidad propia del Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash no era un espacio terrenal, ustedes saben. El Bet HaMikdash era un espacio que pertenecía al cielo. Y por eso en el Bet HaMikdash en Shabbat se encendía fuego. Y se hacían korbanot, y por supuesto que se tocaba música. Entonces, de una u otra manera, esa cuerda también se podía atar. Avalova Medina, pero no en la Medina. ¿Qué significa la Medina? La Medina es todo espacio que está por fuera del Mikdash. O sea, en el Bet HaMikdash todo podía acontecer. La Medina, Jerusalén, fuera del santuario, se consideraba también la Medina, como si fuera el Estado, el país. Y tampoco se podía hacer nada. Pero el Rambam dice, de acuerdo a las Tosafot y de acuerdo a la Gemara, de acuerdo al Talmud Bavli, que inclusive no se aten cuerdas de instrumentos a priori, incluso en el Mikdash. ¿Ok? Entonces quiere decir que también para preservar la santidad del Shabbat, se trataba por sobre todas las cosas de preservar también la santidad interior, y entonces no se trataba de arreglar lo que no se debía arreglar en el tiempo de Shabbat Kodesh. Muy bien, dice Rambam en la séptima alhaja. Quiere decir todo nudo, sobre el cual la persona se ve comprometida desde el punto de vista de transgrediendo, ¿no? Con hacer ese nudo, así también esa persona merece un castigo, eventualmente, hayab al hétero, quiere decir también por haberlo desatado. Y todo nudo que es atado, shakoshero topatur, y todo nudo que el que ata ese nudo está eximido del castigo, también el que libera a ese nudo también queda liberado. O sea, hay nudos que están prohibidos bajo todo punto de vista de hacer. Si lo desato, estoy yo haciendo una transgresión. Pero hay nudos que sí puedo hacer. Esos que puedo hacer, si los desato, como yo puedo deshacer el nudo de mi corbata, eventualmente, de mis cordones de zapatos, entonces también los hago y también los puedo deshacer. Mejor que ella mutarle kashrota, juntarle a ti. La regla es que todo nudo que se puede hacer, también es el mismo nudo que se puede deshacer o desatar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en líneas generales, vamos a tratar de ver un poquitito la halajá práctica hoy en día, para que todo el mundo pueda un poquito respirar también en función no del medioevo, como el Rambam lo hacía, y que me parece fantástico, porque uno se va enterando de distintos escenarios en donde el Rambam nos va contando acerca de tareas ligadas a lo prohibido en Shabbat. La labor de atar, explica el Rab de Melamed Chilita, implica unir objetos amarrándolos, y desatar es la labor de separarlos deshaciendo el nudo. Estoy hablando ahora de la halajá práctica. A diferencia del caso de la labor de coser, que une objetos blandos entre sí y los transforma
en una unidad, dice el Rab, o de la labor de construir, que en este caso une objetos sólidos entre sí y los transforma en una unidad, la labor de atar, kosher, permite conectar objetos sin transformarlos en la misma unidad. Así como vimos anteriormente, dice el Rab, todas las labores que fueron prohibidas en Shabbat, ¿dónde tienen su origen? Muy bien, estudiamos mucho tiempo, durante muchos meses, años tal vez, que todas las labores que están prohibidas en Shabbat, 39 en total, tienen su origen en las labores que permitieron la erección del tabernáculo, ¿verdad? En aquellos días era menester atar los hilos de las telas que se cortaban al ser tejidas, y además era necesario hacer los nudos de las redes con las que se pescaban los moluscos de los que se extraía el color celeste, gelet, con el cual se teñían los hilos de las telas. Ustedes están preguntando, caramba, hablamos de moluscos, ¿se pueden usar moluscos? Bueno, en el santuario, y todo lo que representaba el ámbito del santuario, aquellas cosas que para mí quedan prohibidas, en el santuario estaban permitidas, no para consumir, pero la tinta del molusco, en este caso se llamaba gilazón, que era una especie de un molusco muy parecido a un caracolito. La tinta de ese molusco servía para teñir el color gelet. El gelet era uno de los colores esenciales que estaban en las telas del santuario móvil y después del Bet HaMikdash, por supuesto. Y el gelet, como ustedes estarán ya muy bien imaginando, es el petil de gelet, ¿no? Uno de los 8 cordones, de los 8 hilos que penden de cada tzitzit, uno de ellos era de color gelet. Obviamente, hoy en día ustedes me dicen, pero yo lo único que tengo visto es el color blanco. No tenemos el color gel. Usted tiene razón, no hay ninguna duda. Porque ese gilazón, explican los sabios en la Gemara, en el Talmud, dejó de aparecer en las costas de Israel cuando el Bet HaMikdash se destruyó. Entonces, ese gilazón perdió su función, comillas, y por lo tanto, ese molusco quedó fuera de nuestro alcance. Hoy en día se han encontrado algunos moluscos parecidos en las costas de España, y la conexión con el Mediterráneo, obviamente, de un extremo al otro, es clara, ¿no? Es bastante contundente, y en última instancia, hoy en día ya en una institución que se llama Mahon HaMikdash, el Instituto del Templo, están preparando esos colores. Y hoy en día hay muchas instancias que preparan talitot que vienen ya con un hilo de color gel. Si usted me pregunta usarlo o no usarlo, yo creo que responde a un tema económico. O sea, hoy en día comprar el tzitzit con un hilo de gel, o sea, 4 hilos alrededor, es un valor muy, muy caro. Muy bien, entonces estas redes, dice, a veces faltaba un hilo en una de las redes, por lo que era necesario desatar uno de otra red para poder capturar, obviamente, a los moluscos que estábamos hablando. Muy bien, entonces el Rab Melamed, como permanentemente nos enseña, dice que existen 4 niveles de nudo. El nudo firme y duradero, que es el Kayamá, que no se ha de desatar y está prohibido por la Torá. Por ejemplo, los nudos del tefilín y del tzitzit. Ustedes vieron que el tzitzit por lo menos tiene 5 nudos, ¿verdad? Son nudos bien, bien fuertes, no se pueden desatar. Es importante prestar atención en Shabbat de no ajustar el nudo del tzitzit. A veces la persona se pone el tzitzit y lo ve que está un poquitito desatado, y empieza a tensionar los nudos del tzitzit. Eso no se debe hacer en Shabbat, y es una buena forma de que los que estamos atendiendo esta realidad lo sepamos bien. El segundo nivel de nudo es un nudo semipermanente, es decir, está destinado a durar un periodo determinado, por ejemplo, una semana, y está prohibido atarlo por decisión rabínica, o sea, es un isur
Es una prohibición de índole rabínica. Asimismo está prohibido el nudo profesional. Ese es el kesher de un humán, el nudo profesional de un omán, de un artesano, aunque esté destinado a durar menos de una semana, y obviamente se lo considera, en cierta forma, permanente, por lo que los sabios prohibieron atarlo en Shabbat. Este es el nudo semipermanente. El tercer nivel tiene que ver con un nudo no profesional. ¿Se acuerdan? Kesher Shel Hediot. Hediot es una persona simple, como yo, eventualmente, que hago un nudo. Entonces, ese nudo no profesional, temporario, destinado a durar menos de una semana, se puede atar en Shabbat. Y por último, dice, el cuarto nivel son nudos que son tan flojos al punto que no se los considera como tales, como el caso del nudo de una corbata o un nudo simple, que se los puede emplear para unir objetos, aunque sea por un periodo prolongado. ¿Ok? Entonces tenemos los cuatro niveles: el nudo firme y duradero, que no se desata, el nudo semipermanente, el nudo no profesional temporario y el nudo que es flojo. Los dos primeros están prohibidos, los dos últimos están, por supuesto, permitidos. Ahora bien, el Rab de Lamed nos alecciona y nos dice que todo nudo que está prohibido atar por la Torá, el desatarlo también está prohibido. Como lo acabamos de leer del Rambam, estamos haciendo un repaso final del Rambam para que ya la halajá práctica quede en vuestras manos también, y en vuestros corazones también, espero, porque obviamente hay que llevarlo bien dentro, ¿no? Asimismo dice, lo que está prohibido atar por la Torá, el desatarlo también está prohibido. Al tiempo que todo nudo que está prohibido por los sabios atarlo, también el desatarlo quedará prohibido por nuestros jajam. Asimismo, todo nudo, que está permitido atar en Shabbat, estará permitido desatarlo. En el caso de un nudo que la halajá permite desatar, pero en la práctica es sumamente difícil hacerlo, se puede cortar el hilo o la cuerda con un cuchillo tomando la precaución de no ser visto por un lego en asuntos religiosos. ¿Quién es el lego en asuntos religiosos? Es lo que se llama un amaharetz, una persona que no entiende mucho, obviamente, y está viendo, la persona va a ver que yo tomo un cuchillo y corto ese nudo que eventualmente se puede desatar, que en virtud del observador piensa que se permite lo prohibido. Muy bien, entonces ahora el Rab nos va a plantear varios aspectos que vamos por lo menos a empezar a explicar. Y después los continuaremos, con favor de Dios, el próximo encuentro. Respecto a los nudos prohibidos, dice, está prohibido atar un nudo doble, aun cuando se tenga la intención de desatarlo ese mismo día. Esto se debe a que se trata de un nudo fuerte, que es un nudo barcayamá, que es un nudo que dura mucho tiempo, y por lo tanto se lo considera como nudo profesional, o sea, un nudo de un artesano. Por ello, en opinión de algunos de los sabios medievales, quiere decir lo que estudiamos hace 2 semanas, ya los viernes, ¿se acuerdan? Rishonim, los sabios que estuvieron hasta el siglo XVI. En este caso está Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, de Fez, Marruecos, y Al-Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. Está prohibido rabínicamente atarlos, aunque sea por poco tiempo. Esto se refiere, dice el Rab, a un nudo doble muy ajustado, tal como aquel con el que se atan los zapatos o la bolsa de la basura. Empero una mujer tiene permitido atar con un nudo doble el pañuelo que cubre su cabeza, ya que no acostumbra ajustarlo fuertemente, y las mujeres que buscan cumplir con el precepto con excelencia acostumbran a abstenerse de hacerlo. Si le ocurre a alguien que sus zapatos resultaron atados con un nudo doble, en caso de que no desatarlo le provoque pesar, por supuesto podrá hacer. Está prohibido, dice el Rab, atar un nudo en un extremo del hilo o cordón, tal como se acostumbra hacer con un hilo de coser, ¿verdad? Cuando vamos a coser, o con las extremidades del tzitzit. A veces las extremidades del tzitzit, el final de la punta del hilo del tzitzit, es que se deshilacha. Entonces a veces uno quiere hacer un nudito allí para que no se deshilache. Esto se debe a que se lo considera un nudo artesanal o profesional, por lo que según la opinión de algunos de los juristas, atarlo por poco tiempo está prohibido rabínicamente,
y hacerlo de un modo permanente está prohibido por la Torá. Asimismo, está prohibido atar una bolsa de nylon que contiene alimento con un nudo simple muy ajustado. Pero se permite atarla con un nudo de corbata o un nudo simple que una los dos bordes de la bolsa. Quiere decir que si se me ha juntado muchos desechos, mucha basura, perdonando la palabra, en el Shabbat, y lo tengo en estas bolsas de residuos que vienen con hilos, 2 hilos, en Shabbat no podemos hacer un hilo, cerrarlo como en días de semana fuerte y después llevarlo por el honor del Shabbat a su lugar donde están los residuos. Lo que tengo que hacer es, sí, puedo sacar los residuos de mi casa, puedo, y llevarlo al tacho de residuos que está en la acera, en la vereda, en la calle o a la salida. Pero lo que no puedo hacer es un nudo. Entonces, puedo juntar los hilos, pero no hacer un nudo. Perdón. Un nudo que se hace en una pulsera, una pulsera, para usarla, debo atarla con un nudo. ¿Puedo hacerlo? Sí, por supuesto. Eso se puede hacer. ¿Por qué? Primero porque va a ser, obviamente, con un nudo temporal, no va a ser un nudo permanente. Y uno lo pone fundamentalmente porque es una alhaja, es una joya. Y entonces, eventualmente, por ejemplo, estos relojes que vienen con un cierre, ¿lo ven? Que viene aquí con un cierre, eventualmente yo estoy haciendo una suerte de cierre de nudo, pero como es un adorno, eventualmente, por supuesto, se puede hacer. Entonces, con salud, que se puede usar siempre y que se pueda poner en Shabbat, sí, porque es un detalle que le da al Shabbat bastante honor. Entonces, estaba hablando, perdón, que retomo el tema. Entonces, si quiero sacar los residuos a los tachos de afuera, entonces saco los putín para afuera, los cordones de la bolsa, pero no puedo hacer el nudo. Lo junto eventualmente y me llevo la bolsa hacia afuera. ¿Ok? Muy bien. Voy a hablar 5 minutos más sobre el monio, una corbata y un nudo simple. La corbata no se considera un nudo, ya que tirando de uno de los extremos, obviamente se abre. Incluso un monio o una moña sobre otra no se los considera nudo, ya que ambas pueden abrirse en un solo tirón. Un nudo simple tampoco se considera nudo, por cuanto que no resiste o perdura. Dado que estos dos anudamientos no entran en la categoría de nudo prohibido en Shabbat, se los puede realizar, aunque se tenga la intención de que perduren un tiempo prolongado. Quiero que duren todo el Shabbat. Hay jajamim, hay poskim, eventualmente, que en el caso de un nudo simple, sobre el cual se efectúa una moña, un monio, tal como muchos acostumbran a hacer con los cordones de los zapatos, cuando nos sacamos los que tenemos cordones en los zapatos, ¿verdad? Y cada vez somos menos, entiendo yo. En este caso, los viejitos somos los que tenemos cordones, zapatos con cordones. Lo consideran como un nudo simple nada más y lo permiten, ya que este no entra en la categoría de nudo prohibido. Por lo que se puede efectuar uno sobre otro sin fin. O sea que se puede hacer doble y no hay problema en caso de que el cordón del zapato sea muy extenso. También los hay entre los juristas, aquellos que son más rigurosos, obviamente, en esta materia, que entienden que por cuanto que la sucesión de nudos los fortalece, quiere decir, cada vez que voy haciendo un nudo se hace cada vez más fuerte, se los debe considerar como nudo común, que si se ata por lo menos de una semana se lo permite y a partir de una semana se lo prohíbe. Así es como se debe actuar en principio. Sin embargo, en el caso de un rollo de la Torá, no es necesario ser estricto y se lo puede atar con un nudo y sobre este hacer una moña con la intención de que dure muchos meses. Generalmente, bueno, el Sefer Torah Sefaradí, todos lo conocen, no necesita ser atado. Pero el Sefer Torah Ashkenazi tiene que tener algo que una ambos extremos. A veces no tenemos ese terciopelo con un plástico intermedio o metal con una suerte de broche. A veces teníamos solamente un pañuelo o lo que fuera y lo atábamos. Eso se puede hacer. Muy bien.
el último punto es que en el caso de un nudo simple sobre el cual se hace una moña y encima otro nudo simple, como se acostumbra estar en los zapatos, se lo considera como un nudo común en este caso, y hay quienes también se abstienen de hacerlo esto en Shabbat. En el caso de quien acostumbra atar y desatar la corbata que viste, puede anudarla, en Shabbat. En cambio, quien al anudar su corbata acostumbra hacerlo por un tiempo largo, no podrá anudarla. Y en caso de necesidad también podrá aflojarla en Shabbat con la intención de deshacer el nudo al concluir el sagrado día. Muy bien. La semana próxima, que vamos a continuar con el capítulo 10, todavía nos queda bastante camino, vamos a terminar el concepto de cómo se puede atar o no una cuerda, que estuvimos viendo en qué casos se puede y en qué casos no. Les pido perdón por haber robado 4 minutos más. Yo les quiero agradecer de todo corazón el hecho de acompañarnos, de vuestras preguntas por sobre todo, para, bueno, ayudarnos a aprender un poco más, y eso es lo principal. Nuestro objetivo es que podamos todos cobrar sabiduría, obviamente, y partiendo de la base de mí mismo, ante todo, ¿no? Entonces, bueno, todo el objetivo de poder estudiar es poder realmente crecer en este mar inmenso que es el mar de la Halajá, Yam Halajá. De cierto, estamos encontrándonos. Les recuerdo que en la semana vamos a tener un curso para parejas, mañana en la casa de la familia Mozo, si Dios quiere, y el jueves estamos estudiando con las señoras de la comunidad. Pasamos a estudiar ahora Tefilat Nashim. La propaganda no va a ser muy buena porque el jueves pasado, en 1 hora y cuarto, estuvimos viendo ni siquiera una hoja. Pero bueno, ese es el objetivo del estudio, y seguramente algunas tendrán alguna sonrisa de por medio. Pero en última instancia, el objetivo es poder estudiar en profundidad. Gracias mil por participar con nosotros. Es una verdadera alegría y un verdadero confort poder sentirnos que estamos acompañados. Gracias. Hasta buena semana. Shavuot Tov y besos.